Bien, ok. Continuando con las clases de álgebra 2, entonces vamos a trabajar hoy con el tema 5 que se refiere a transformaciones lineales. Estamos con la parte 1. Bien. Bien, para empezar, si bien vamos a trabajar con transformaciones lineales, entonces lo que nosotros debemos entender es qué es una transformación lineal. Entonces, una transformación lineal, podemos decir que es una función. ¿Cómo trabaja una función? Recuerdan ustedes que en una determinada función, ¿qué es lo que pasa? Nosotros introducimos valores a la variable tal que esa función fruto de esa función nos sale un resultado, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera una función x más 3, que es una función sumamente sencilla, y yo introduzco al valor x5, entonces el resultado de esta función va a ser 8, ¿verdad? En este caso existe una transformación, es decir, de acuerdo al valor que nosotros le demos a x, que es la variable en esta función, el resultado de esta función cambia, ¿verdad? De acuerdo a esta variable. Bueno, es lo mismo que sucede a través de una transformación. Sin embargo, las transformaciones lineales tienen ciertas características. Además, una transformación ya no funciona con una variable, sino trabaja con vectores, ¿no? Espacios vectoriales. ¿Saben que un espacio vectorial es el conjunto de varios vectores, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que una transformación lineal es una función, ¿no? Donde se va a introducir de la misma manera vectores y van a, fruto de una función, van a sufrir una transformación y van a llegar a ser un resultado. Ahora, estas transformaciones, para ser lineales, deben cumplir ciertas características que nosotros vamos a ver a continuación. Entonces, hablando de transformaciones, una transformación lineal, como hemos indicado, es una función, ¿no? Como el ejemplo que hemos visto hace un momento. Se introduce el valor de la variable y la función, fruto de esta función, sale un resultado. Bueno, en este caso, si hablamos nosotros de vectores, fíjense, tenemos acá un vector, el mismo que va a sufrir la transformación y como resultado me va a dar un vector, que puede ser en el plano, es decir, con los reales elevado al cuadrado, esto significa que es en el plano, o en el espacio, ¿no? Con tres planos, X, Y y Z. En este solamente X, Y. Por lo tanto, introduzco un vector, a través de la transformación sufre un cambio y sale el vector. Puede ser del plano al espacio, puede ser del espacio al plano, puede ser del espacio al espacio o puede ser del plano al plano, ¿no? Las transformaciones pueden ocurrir de esa manera, del plano al espacio o viceversa. Bien, entonces, si bien estamos hablando de un vector, acá tenemos la representación de un vector. Las transformaciones van a ser a través de espacios vectoriales y fruto de eso me va a salir nuevamente un vector. Bien, tenemos una primera condición. Para que una transformación sea lineal o estas transformaciones se consideren lineales, existen ciertas condiciones. Bueno, en realidad dos condiciones. Una transformación lineal, hemos dicho que es una función, hasta ahí está claro. Y no todas las transformaciones son lineales. Por lo tanto, vamos a verificar estas condiciones. La primera condición se llama axioma de linealidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa o qué quiere decir este axioma de linealidad? Dice, si se tiene
dos vectores o dos espacios vectoriales, entonces dice que la transformación de estos dos sumados debe ser igual a la transformación del primero más la transformación del segundo. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, si bien nosotros tenemos acá el vector U, el vector B, y nosotros tenemos la suma de estos dos vectores. Aquí está, el primero más el segundo. Estamos sumando los dos vectores. Aquí todavía no interviene la transformación, solamente estamos sumando. La suma del primero con el segundo, la suma. Y tenemos la suma de estos dos vectores. Entonces, vamos a decir que la transformación, aquí está, de la suma de estos dos que hemos hecho aquí, va a ser igual a la transformación del primero más la transformación del segundo. Si esta condición se cumple, es decir, si el resultado de esto me sale igual a esto, entonces podemos decir que el axioma de linealidad se ha cumplido. Por lo tanto, para revisar y verificar esta condición, paso número 1, lo que se debe hacer es primero sumar los dos vectores en forma independiente, como acá, ¿no? Y luego copiar aquí para proceder a la transformación ya con la suma, ¿no? Bien. La segunda condición, ¿cuál es esa condición? Nos dicen que el escalar lo vamos a definir como un número, ¿ya? Y en esta condición, lo que sucede es lo siguiente. Dice que la transformación de un escalar llamado alfa, dice, multiplicado por el vector, primero se multiplica, se aplica la transformación y luego se iguala con el vector por fuera por la transformación del escalar por fuera por la transformación del vector. Siendo que esto es igual, entonces podemos decir que el axioma de homogeneidad se cumple, ¿no? Ese es el segundo o la segunda condición, se llama axioma de homogeneidad. Cualquier función que cumpla ambas condiciones, podemos decir que es una transformación lineal con estas dos condiciones. Entonces se tiene que verificar. Así de sencillo. Pero bueno, existen también transformaciones que no son lineales, que lo vamos a ver con los siguientes ejemplos. Bien, veremos esto. Veremos aquí. Okay. Vamos a ver la función entre dos espacios vectoriales. Si ustedes se fijan acá, nosotros tenemos un primer espacio vectorial y un segundo espacio vectorial. Dice, a este espacio vectorial lo vamos a llamar U mayúscula y lo vamos a denominar dominio de la transformación lineal. Se llama dominio aquellos términos independientes, ¿no? Los mismos que van a ingresar a la transformación. Ustedes saben que cuando se habla de una función, cualquier función, se introducen las variables, los valores a las variables, la función, se realiza un cálculo y me sale pues el resultado, ¿no? De la misma forma va a funcionar acá. El espacio vectorial U, el mismo va a ser el dominio de la transformación lineal, en caso de que sea lineal, y al espacio vectorial B le vamos a denominar codominio, o imagen, o rango de la transformación lineal, ¿no? Algunos autores, en algunos libros dicen, se refieren a él, imagen, o rango, cualquiera de los tres es aceptable. Y por el medio, en este caso, en vez de la función, vamos a tener una transformación definida, ¿no? Una transformación que va a hacer que estos valores del espacio vectorial cambien. Bueno, en forma gráfica, entonces, funciona de esa manera. Ok, existen ciertas propiedades que se refieren a las transformaciones lineales. La primera propiedad dice lo siguiente.
se llama la imagen del vector nulo. Ya hemos visto que era imagen, ¿verdad? La imagen es el codominio, ¿no? O el rango, o ya el resultado de la transformación. Entonces, la imagen del vector nulo del dominio 0 sub b es el vector nulo del codominio, ya que hay una n que no debería estar, es codominio. Codominio. Entonces, en fórmula podemos ver que la transformación del vector nulo, aquí está, ¿no? El vector nulo, va a ser igual, dice, a 0 por la transformación del vector nulo. Y esto va a ser igual a 0, al vector nulo del codominio, ¿ya? Si nos referimos con B, es al dominio y este es al codominio. Bien, ¿qué significa esto? Que si se introduce un vector nulo, entonces al realizar la transformación, pues el resultado va a ser nulo, ¿no? Bien, la segunda propiedad, la imagen del vector menos negativo B es igual al opuesto de la imagen de B. Fíjense, yo puedo leer este vector al que le puedo llamar opuesto, ¿ya? Por llevar un signo negativo por delante. Entonces, la transformación del vector opuesto es igual a menos la transformación del vector, ¿no? En este caso, la imagen del vector. Propiedad 3. Consideremos que tenemos varios vectores, en este caso R vectores, y todos ellos pertenecen al espacio vectorial, ¿ya? Todos estos vectores. Entonces, tomemos una combinación lineal en el dominio. Vamos a aplicar una combinación lineal. Ustedes recuerdan que la combinación lineal se refiere a ¿qué? Hemos visto en una anterior clase. La combinación lineal era un escalar multiplicado por el vector, más otro escalar por el vector y así sucesivamente, ¿verdad? A cada vector se le multiplicaba por un escalar y luego se sumaba todos los resultados. Esa era una combinación lineal. Bueno, esta vez vamos a tomar esta combinación lineal, pero en el dominio. Si hablamos de dominio, nos estamos refiriendo a esta letrita, ¿no? A B. Hemos dicho que el codominio había sido la B doble. Ok. Donde el escalar sub i va a pertenecer a los reales, ¿no? Entonces, sí, este escalar debe ser cualquier número real. Si aplicamos la transformación lineal f de el dominio al codominio, teniendo en cuenta las propiedades enunciadas en esta definición, entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Fíjense, teníamos antes aquí una combinación lineal, ¿verdad? Ahora a esta combinación lineal le vamos a aplicar la transformación lineal. Entonces, al aplicarle la transformación lineal, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es aumentarle una f, que vamos a representar con esta f, la transformación lineal de todo esto. Por eso está entre paréntesis aquí, ¿no? Y eso va a ser igual a ¿qué? Como son escalares, estos escalares salen afuera por la transformación lineal solamente del dominio, fíjense, ¿no? Y vamos sumando. Es decir, que una transformación lineal, ¿no? Al hacer esta operación, lo que estamos indicando es que transporta combinaciones lineales del dominio al codominio, conservando los escalares de la combinación lineal. ¿Qué significa eso? Que si nosotros aplicamos una transformación lineal a una combinación lineal, dice que conserva los escalares de esta misma combinación. Es decir, estos escalares salen afuera. Eso es lo que nos está tratando de explicar, ¿no? Esta definición. Salen afuera y se quedan, pues, las transformaciones de cada uno de los vectores, ¿no? Tal cual. Bien. Entonces, veremos un ejemplo, que con los ejemplos es donde uno mejor entiende, ¿verdad? Ok. Hemos dicho que una transformación, ya, T la vamos a llamar transformación.
TL va a ser transformación lineal. Una transformación que todavía no sabemos si es lineal o no, entonces puede ser del plano al espacio. Es decir, si este es 2 es plano, si este es 3 es espacio. Del plano al espacio, puede ser del espacio al plano, del plano al plano, del espacio al espacio, etc. ¿no? Entonces, dependiendo de el valor que tenga aquí, podemos decir de dónde a dónde se refiere esta transformación. Bueno, en este caso, vamos a tener que T es una transformación lineal y vamos a verificar eso, ¿no? Estamos pidiendo, afirmando que es una transformación lineal, por lo tanto, se tiene que cumplir toda esta primera parte, ¿ya? Primero, se tiene el vector U, el vector B, que pertenece ya sea al plano, ya sea al espacio. Bien, eso ya sabemos. Sabemos que debe cumplir dos condiciones. La primera condición, hemos dicho que era el axioma, ¿qué se llamaba ese axioma? Tenía un nombre, ¿no? El axioma, a ver si me están escuchando, que se llamaba el axioma para su participación. Aquí adelante hemos visto, ¿no? Dos axiomas. A ver, ¿dónde está? ¿Qué se llamaba el axioma? O sea, ni leer pueden, ¿qué ha pasado? Linealidad. Gracias, lo anoto. El otro axioma, ¿qué se llamaba? Homogeneidad, Inge. Listo, participación va al final de la clase. Bien, entonces, hemos dicho, una transformación puede ir del plano al espacio, del plano al espacio, del espacio al espacio, del espacio al plano, etc. Esto se refiere a eso. Ahora, para que una transformación sea lineal, hemos dicho que debe cumplir dos axiomas, ¿no? Aquí está el primer axioma en la parte de arriba y en la segunda, el segundo axioma, ¿no? El primer axioma de la linealidad y de la homogeneidad. Entonces, se tienen dos vectores que pertenecen a los reales en el plano o en el espacio. Si se cumple esto, entonces es lineal. Hasta ahí está la definición, la parte de arriba. Ahora, dice, tenemos entonces una transformación del plano al plano. ¿Ya? Aquí está 2, XY, plano, plano. Y dice que esta transformación está definida de la siguiente manera. Se tiene la transformación con una pareja ordenada. ¿Ya? Hemos dicho que esto puede ser una pareja, puede ser un conjunto de vectores, puede ser un vector. Bien, acá tenemos una transformación que está identificada por una pareja ordenada. Esta pareja ordenada dice que va a ser igual a el primer término más el segundo, la primera variable más la segunda variable, y en el segundo término 3 veces la primera variable. Ya, otra vez. La primera y la segunda sumados como primer término, y en el segundo 3 veces el primero. Nos estamos refiriendo a estas variables, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo verificamos si es una transformación lineal? Primeramente, vamos a decir que la notación vectorial va a estar escrita de esta manera. La transformación la vamos a escribir de arriba hacia abajo para escribir de forma como notación vectorial, ¿ya? Porque aquí está como pareja ordenada. Ahora lo vamos a escribir como notación vectorial. Bien, la transformación de esta notación vectorial dice va a ser igual a esto y con en el segundo término 3x. Entonces simplemente lo estamos escribiendo de otra forma, ¿no? Bien, se puede escribir también como, o sea, esto de la siguiente manera. Transformación, dos puntos, lo que ingresa y lo que va a salir. ¿Ya? Entonces, fíjense, nos han dado así, podríamos escribir así, pero lo correcto es escribir así, ¿no? Transformación de la pareja ordenada o los vectores y su resultado. Bien, ahora ya que tenemos escrito así, vamos a proceder a la verificación de las dos condiciones. ¿Ya? Bien, entonces, tenemos acá primero,
se supone que tenemos una primera parte que se refiere al dominio, ¿no ve? Y al codominio. Entonces, para empezar, habíamos dicho que para verificar si una transformación es una transformación lineal, lo primero que debemos hacer es sumar los dos vectores. ¿Se acuerdan? En la primera parte, primero sumamos, después reemplazamos. Entonces, sumaremos estos dos, ¿no? Siendo que este es U y este es B. Luego vamos a cambiar de variables. Bien, U sub 1 y B sub 1. Estamos sumando estos dos vectores. Todavía no hay transformación aquí. Preparamos. Una vez que tenemos la suma, ahora para verificar la primera condición, que se llama el axioma de linealidad, vamos a tener todo. Esto es lo que está con azul, ¿ya? Es el primer axioma. Este verde es el segundo axioma. Bien, la primera parte hemos sumado. Ahora vamos a reemplazar. Entonces, dice que la transformación de la suma de estos dos vectores debe ser igual a la transformación del primero más la transformación del segundo, ¿no ve? Entonces, con este vamos a comparar el resultado que me dé de esto con el resultado que me dé de este otro, ¿ya? Entonces, la transformación de estos dos, ya he sumado U más B, ¿dónde? Aquí está, ¿no ven? Entonces voy a reemplazar, transformación de la suma, perfecto. Ahora, una vez que yo tengo esa transformación de la suma, voy a aplicar la transformación. ¿Cuál era la transformación que nos habían indicado? Decía, el primero más el segundo. Y 3 veces el primero, ¿no ven? Ya. Entonces, voy a decir, el primero, este es el primero, más el segundo. Aquí está. El primero más el segundo. Y como siguiente dice 3 veces el primero. 3 veces el primero. ¿Está bien? Entonces, primero sumo los dos. Ya, paso 1. Y luego aplico la transformación. ¿Cuál es esa transformación? La que me están dando aquí. Aquí podían haberme dado x sub 1 menos x sub 2, digamos. O podían darme 4x sub 2. Podían darme aquí 3x más x sub 2, no sé, ¿no? Dependiendo de cómo me hayan dado esto, entonces yo voy a aplicar aquí. Pero me han dicho que era el primero más el segundo. Aquí está, primero más el segundo y 3 veces el primero. Hasta ahí está claro. Voy con la segunda parte. En la segunda parte, ¿qué es lo que me están indicando? Me están diciendo que lo que debo hacer es la transformación del primer vector más la transformación del segundo vector. Entonces, la transformación del primer vector va a ser igual a la transformación del primero, siendo que este es U, fíjense, ¿no? Aquí está. Y este primer vector, porque así de forma individual tengo que hacer la transformación de este. Entonces, tal cual está su transformación, va a ser ¿cuál? El primero más el segundo, aquí está el primero más el segundo, ¿no? Y abajo 3 veces el primero. 3 veces el primero. O sea, estamos aplicando la misma transformación, pero esta vez solamente al vector U. Ok, entonces, si ya tengo esto con el vector U, ahora voy a hacer para el vector B. Aquí tengo para el vector B. Para el vector B me va a resultar de la misma manera. La única diferencia es que este va a trabajar con B. B1 más B2. Y en la parte de abajo, 3 veces B1. Entonces ya tengo este, que es el resultado de esto, y este otro, que es para este otro, ¿no? Bien. Entonces, una vez que yo tengo eso, ahora dice, sume este más este otro. Es decir, tengo que sumar este, que es el resultado de TU, ¿no ve? Y este otro, que es el resultado de TB. Aquí dice, sume ese más este. Entonces, lo que voy a hacer, aquí está U, esto está aquí, voy a sumar más este. ¿Sí? Estoy sumando, estoy procediendo con esto. Okay. Y en la parte de abajo, 3U sub 1 más 3B sub 1. Aquí está. Acomodando mejor, voy a tener todo esto así.
Y haciendo, factorizando el 3, voy a tener 3u sub 1 más b sub 1. Y voy a comparar ahora el primer resultado de esto con este otro, ¿no? Aquí está. Este voy a comparar con este otro. Verificaremos. ¿Son iguales? ¿Son iguales? A ver, respóndanme. ¿Sí? Sí, son iguales. Bien, son iguales. Entonces podemos decir que esto y esto son iguales, por lo tanto se cumple el axioma de linealidad. ¿Se dan cuenta? Entonces de esa manera se prueba la linealidad. Ahora vamos a pasar a la segunda parte. En la segunda parte, lo que se hace es verificar que un escalar por el vector, ¿no? Me dé lo mismo. A ver, revisaremos cómo era nuestra segunda parte, nuestro segundo axioma. Aquí está. La transformación de el escalar por el vector, una vez que se multiplica, luego se hace la transformación, ¿no ves? Y en este otro, el escalar sale afuera y la transformación solo es del vector. Aquí la transformación es del escalar más del escalar por el vector. Y aquí es solamente del vector. Eso es lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Bien, tenemos el escalar por el vector, que es lo primero que vamos a multiplicar. Multiplicaremos escalar por el vector. Tengo el escalar y tengo el vector. A ver. Entonces, este por este me va a dar esto. Okay. Entonces ya tengo el escalar por el vector. Por lo tanto, voy a aplicar ahora la transformación a esto. ¿Sí? La transformación, ¿qué dice la transformación? Hay dos operaciones que había que hacer en la transformación. Primero, decía sumar el primero con el segundo, ¿no ves? Igual que hemos aplicado aquí. Entonces voy a tener el primer término más el segundo término. Aquí está. Primer término más el segundo término. Y en la parte de abajo decía 3 veces el primer término. En este caso el primer término ya llega a ser este. Entonces, 3 veces el primer término. Bien. Ahora, si yo voy a factorizar K, fíjense, factorizo K, y aquí me quedaría también factorizando K. Y me va a quedar de esta manera, ¿no? Bien, por lo tanto, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener mi segunda parte aquí. Voy a sacar a esta K aquí afuera. Me va a quedar U sub 1 más U sub 2. Y me va a quedar 3 U sub 1, ¿no? Desde aquí estoy pasando aquí. Y esto, ¿qué puedo decir que es igual? Esto es igual al escalar, o al escalar K, por, podemos decir que esto es la transformada o la transformación del vector U, ¿verdad? Si nosotros transformamos el vector U, ¿cuál es esa? Aquí está. Transformación del vector U, me daba esto, ¿no ves? Entonces puedo decir que esto es la transformación del vector U. Por lo tanto, puedo decir que se cumple el axioma de la homogeneidad, ¿no? Bien. Entonces, continuemos. Tenemos otro ejemplo acá. En este ejemplo vamos a ver que no siempre son transformaciones lineales, no todas, ¿no? Por eso es que se verifica. Porque Inge, aparentemente sí. ¿Sí? y una consultita. En el anterior ejercicio, Inge, teníamos los vectores U y B. Uh-huh. Para hacer la segunda demostración, que sería la homogeneidad, Sí. ¿ha considerado solamente al vector U, Inge? ¿Eso está bien? ¿O se puede considerar a cualquiera de los dos, al vector U Sí. o al vector B, o a cualquiera de los dos, o a los dos tiene que ser, Inge? No, a ver, Con los dos tendríamos. bien, buena pregunta. Veremos aquí. Aquí está. Dice el escalar es un número, ¿no? Puede ser al primer vector y al segundo, dependiendo del ejercicio. A ver, si aquí nos fijamos en nuestro ejemplo, tanto el vector U como el vector B son iguales.
en este ejemplo, ¿no? Si el vector U y el vector B son iguales, entonces aquí nosotros hemos hecho solamente con el vector U, pero si repetimos todo este proceso con el vector B, nos va a dar igual. ¿No ve? Nos va a dar igual. La única diferencia es que va a cambiar U por B. ¿Por qué? Porque son iguales. No siempre son iguales, fíjese aquí. El vector U y el vector B son iguales. Es decir, tienen los mismos términos. Si el vector B hubiese sido aquí, digamos, 2B, hubiese tenido otra forma, entonces hubiésemos tenido que verificar en los dos, ¿no? Pero en este caso, ambos son iguales. Por lo tanto, hemos verificado solamente para U, considerando que para B va a ser lo mismo. ¿Ya? ¿Está claro? Hola. Sí, 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 está claro. Gracias. Es también participación, por favor, 4 personas me hacen anotar al final, ¿ya? Bien, ok, vamos viendo acá. Si bien tenemos una transformación del plano al plano, ya hemos visto hace un momento, esta vez tenemos una transformación siguiente. Dice, tenemos este espacio vectorial y su transformación va a ser, dice, el primero al cuadrado y el segundo 0. Esa es, ¿no? Bien. Ahora, lo que queremos ver es si T es una transformación lineal, es decir, esto, ¿no? Ok, para ello tenemos que verificar, hemos dicho, los dos axiomas. Los axiomas que nos indican que nosotros hacemos las diferentes operaciones para verificar esto. Ok, vamos con la primera. En el caso de la primera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, se tiene el vector U. Aquí está, el vector U. Es este, ¿no? Aplicando la transformación a este vector, entonces vamos a tener que el primero es al cuadrado. Aquí está, el primero al cuadrado. Y el segundo es 0. ¿No? Acabamos de realizar la transformación de U, de la primera. Ok, si bien nosotros trabajamos con el axioma de la homogeneidad, hemos dicho que el escalar multiplicado por el vector es el primer paso que debemos seguir. Escalar por el vector, escalar por el vector. Bien, tenemos esto. Aplicamos la transformación a ello. Aplicando la transformación vamos a tener a este al cuadrado, porque eso es lo que dice aquí, ¿no? Al cuadrado. O sea, este término lo elevamos al cuadrado. ¿Cómo multiplica? Podemos ponerle paréntesis al cuadrado o en su defecto, perdón, distribuir al cuadrado para ambos términos. Perdón. Ya, entonces tenemos el cuadrado a ambos y al segundo 0. Por lo tanto, si bien vamos a sacar este afuera, porque aquí si ponemos el escalar al cuadrado por 0 nos va a dar 0, ¿no? Entonces, siendo que aquí y aquí estaría el escalar K, podemos sacar fuera y nos quedaría U sub 1 al cuadrado y aquí 0. Si nosotros comparamos este con el otro término en el cual nos indica que debemos multiplicar el escalar por la transformada del vector, porque eso es lo que queremos comparar, ¿no ve? Transformada de escalar por vector es igual a escalar por la transformada del vector, eso queremos comparar, ¿no? Ya hemos calculado esto, por un lado, nos da esto. Si bien nosotros comparamos, aquí está, nos ha salido todo esto, ¿no ve? Aquí está, el resultado Vamos a comparar con la transformada del escalar por el vector, pues no es igual. Si ustedes se fijan, no es igual, ¿no? Por lo tanto, si bien el axioma de la homogeneidad no se cumple, entonces concluimos que esta transformación
no es una transformación lineal, ¿no? Porque nos ha salido diferente. Si ustedes se fijan, no es igual. Bien, por lo tanto, si bien el segundo axioma no nos sale, pues el primero ya no es necesario ni analizarlo, ¿no? O si bien analizamos el primero se cumple, pasamos al segundo. Si bien analizamos el primero y no se cumple, entonces ya no es necesario verificar el siguiente. Entonces, hasta que uno de ellos no se cumpla, entonces ya la transformación no es lineal, ¿no? Bien, sigamos con otro ejemplo. A ver, vamos a ver este. Tenemos acá una transformación del plano al espacio. Ya hemos trabajado con el espacio-espacio. Y esta vez la transformación está definida como es 3 aquí, ¿no? Entonces vamos a tener 2 aquí porque aquí es espacio y está hacia el plano, es decir, 3, ¿no? Bien. Para verificar el primer axioma, se supone que tenemos que verificar esto, ¿no? La transformación de U más B es igual a la transformación de U más la transformación de B. Por lo tanto, primeramente vamos a trabajar con esta parte. Definimos U es igual a X sub 1 Y por esto. B es igual a X sub 2 por Y. Perfecto. Una vez que tenemos esos dos definidos, sumamos. Siempre hemos dicho que para verificar esto, primero tenemos que sumar los dos, ¿no? Sumamos los dos. U más B. Ya está sumado. Una vez que sumamos, entonces este resultado lo vamos a poner aquí, al medio, ¿no? Entonces, transformación de U más B, aquí está transformación de U más, va a ser igual a transformación de, ya tenemos sumado estos dos, entonces lo ponemos aquí. Ahora, una vez que tenemos sumado, aplicamos la transformación. ¿Cómo aplicamos? Se supone que este es el primer término y este es el segundo término. ¿A ver? Entonces, ¿aquí qué dice? Sume el primero con el segundo. Entonces, sume este con este. ¿A ver? Aquí está. Sumo ese con este. Okay. El siguiente dice, el primero menos el segundo. Bien. Todo esto menos el segundo. En este dice 3 veces el segundo. 3 veces el segundo, ¿no? O sea, aquí creo que está un poquito más ordenado, ¿no? Bien. Una vez que tenemos eso, realizamos las operaciones como corresponde, ¿no? Las que podemos ver, poner todo esto de forma ordenada. ¿Para qué? Para que podamos comparar con este siguiente término. Ok. Entonces, realizando operaciones vamos a tener, como esto es suma, ¿no? Todo esto suma, desaparecen los paréntesis, aquí está. X, Y, y lo vamos a ir ordenando. X, Y, ¿no? Simplemente lo hemos ordenado. Esto también. Entonces vamos a decir X sub 1 menos Y sub 1. Aquí está. X sub 2 menos Y sub 2. Ya, lo estamos ordenando. Aquí 3 por Y1 más 3 por Y2. Bien. Entonces, lo hemos acomodado ahí para que podamos nosotros dividirlo en dos partes, ¿ya? Tal que esto tenga más o menos la forma de esta forma. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comparar fácilmente con esta segunda parte. Bien, por lo tanto, vamos a tener a esto, lo vamos a poner en un vector y a esto en otro. Y si hacemos la suma nos va a dar lo mismo, ¿no? Este más este más este y nos da lo mismo. Simplemente lo estamos escribiendo de otra forma. Bien. Ahora, si nosotros comparamos con la transformada de U, ¿cuánto será? Transformada de U. Si yo tengo U, esto es U, y yo quiero aplicar la transformada a esto, me va a dar pues, ¿cuánto? Primer término más segundo, dice, ¿no ve? Entonces me va a dar X sub 1 más Y sub 1, ¿sí? Aquí está. X sub 1 más Y sub 1. Si quisiera la transformada de U, otra vez. Transformada de U, voy a tener, esto es U. Entonces, al hacer la transformada de U, lo que voy a hacer es el primero más el segundo, ¿no ve?
Entonces, X sub 1 más Y sub 1, aquí está. X sub 1 más Y sub 1. Siguiente, X sub 1 menos Y sub 1. X sub 1 menos Y sub 1. Y en el siguiente, 3Y sub 1. Entonces, puedo decir que esto es la transformada de U. Y esta es la transformada de B. Siendo que ese resultado me ha dado lo mismo que la transformada de U más B. Porque hemos dicho transformada de U más B me daba esto, ¿verdad? Y esto es lo mismo que estos dos. Por lo tanto, puedo decir que sí se cumple el axioma de la linealidad, ¿verdad? Bien, pero aquí está explicadito, ¿no? Bien, hemos dicho que seguimos en el mismo ejercicio, ¿no? Teníamos la transformada del plano hacia el espacio y habíamos obtenido este resultado, ¿no? Aquí, en la parte de aquí, nuestro resultado. Y lo que acabamos de hacer hace un momento, esta es la transformada de U y esta es la transformada de B. Siendo que esta es la transformada de U y esta es la transformada de B para U y para B. Entonces podemos decir que el axioma de la linealidad se cumple. Bien, podríamos también verificar nosotros de la siguiente manera, ¿no? El mismo ejercicio explicado en forma resumida. Teníamos un vector, teníamos la transformación, que era esta, y como resultado nos iba a dar un vector. Para empezar, teníamos el plano, teníamos el espacio. En el plano teníamos U y teníamos B. Hasta ahí está claro. Como resultado de U teníamos esto y de B teníamos esto, ¿no? En realidad, U es aplicando la transformada simplemente a U, vamos a ir trabajando, ¿no? El primero más el segundo, entonces el primero más el segundo, aquí está, primero más el segundo. El primero menos el segundo, el primero menos el segundo, aquí está. 3 veces el segundo, 3 veces Y, 3 veces Y. Y de la misma forma B, que ya hemos obtenido hace un momento el resultado. Para U más B, nosotros teníamos esta transformada. Y habíamos comparado todo este resultado con todo este resultado y va a ser lo mismo, ¿no? Entonces ustedes pueden expresar la transformación de esta manera que es mucho más entendible, ¿no? Cómo va a realizar la transformación. Bien, vamos con la segunda condición. Saben ustedes que nuestra segunda condición dice que se tiene un escalar y lo que se tiene que verificar es que la transformada del escalar por el vector sea igual al escalar por la transformada del vector. Entonces, este axioma se llamaba homogeneidad. Para poder probar en el ejemplo que nosotros teníamos la transformada tenía esta forma, x más y, x menos y 3 veces y. Y podemos tomar el primer vector, que sería b, o el otro vector, ¿no? Es indiferente. X sub y, x sub 2 y y sub 2. ¿Cómo hacemos eso? Veamos acá. Vamos a trabajar con este primer término. Transformada escalar por el vector. Va a ser igual a la transformada de el escalar por x sub 2 y y sub 2. Aquí está, ¿no? Por este, que hemos definido. Ok. ¿Qué significa eso? Si bien tenemos la transformada de esto, ahora vamos a hacer, transformar con la operación que dice aquí. Entonces voy a tener el primer término más el segundo término. Aquí está. El primer término más el segundo. Luego voy a decir primero menos el segundo. Luego 3 veces el segundo. Bien. Primer término, aquí está, más el segundo. Primer término menos el segundo término. Y 3 veces el segundo término. Entonces estoy aplicando la transformada ya a esta parte. Como resultado me va a dar esto. Y esto como resultado voy a tener lo siguiente.
quito paréntesis y voy a tener escalar por x sub 2 más escalar por y sub 2. Aquí está, ¿no? Escalar x sub 2 menos escalar por y sub 2. Y 3 escalar y sub 2. Entonces voy a tener un primer resultado. Y este primer resultado, si ustedes se fijan, en realidad va a ser la transformada de el escalar por b. ¿Sí? Ahora, escrito de otra forma, lo puedo escribir de otra forma, ¿no? Ya he llegado a mi resultado, al resultado que yo estaba buscando. Aquí está, ¿no? Pero yo lo puedo escribir de otra forma. ¿Cómo? Si factorizo a el escalar, fíjense, aquí está el escalar. Lo estoy factorizando también de este término y también de este. Como está en los tres términos, a este escalar lo puedo sacar fuera y lo saco afuera y me va a quedar esto. Sin embargo, podemos verificar que este resultado llega a ser escalar, aquí está escalar, y esto llega a ser la transformada de B, fíjense. Si yo realizo la transformada de esto, me va a dar el primero más el segundo. Aquí está, primero más el segundo, ¿no ve? El primero menos el segundo. Primero menos el segundo. Y 3 veces el segundo, 3 veces el segundo. Casualmente me da lo mismo. Entonces yo puedo decir que la transformada de el escalar por el vector es igual al escalar por la transformada del vector, ¿no? Bien, entonces habríamos esta función cumpliría los dos axiomas, tanto el de la linealidad como el de la homogeneidad. Por lo tanto, podemos decir que es una transformación lineal, ¿no? Bien, vamos a seguir viendo. Entonces, hay diferentes ejercicios, pero en realidad, al tener este ejercicio de modelo, ustedes pueden resolver de la misma forma. Se tiene la transformación T. Aquí está T. Esta vez es al revés, que va del espacio al plano. Está, espacio 1, 2, 3 al plano 1, 2. Por lo tanto, ¿qué voy a tener? Dice, ¿qué es lo que queremos verificar? Hemos dicho que queremos verificar siempre la suma, si la suma de los dos vectores transformado es igual a la transformación de forma independiente con cada uno de ellos, ¿verdad? Ok, entonces, para ello, lo que vamos a hacer es primero sumar los dos. Entonces, voy a tener acá transformación de x sub 1, y sub 1, z sub 1. Aquí está este, ¿no? Ya. Entonces, lo que voy a hacer es sumar más el otro. Entonces, yo tengo la suma de los dos y voy a aplicar la transformada a la suma de estos dos. Transformada a la suma de estos dos, ¿qué es lo que dice la transformada? La transformada dice que vamos a tener aquí x más x sub 2, aquí está x sub 1 más x sub 2, ¿no? Estoy escribiendo esto de otra forma. Una vez que yo tengo esto, ahora aplico la transformada. ¿Qué es lo que dice la transformada? Dice el primero, ponga el primero. Y luego ponga el segundo. Listo, nada más. No haga ninguna operación. Entonces voy a poner al primero, aquí está. Y luego voy a poner al segundo, aquí está, ¿no? Acabo de realizar la transformación de esto a esto. Ahora, si yo quiero realizar la transformación en forma independiente del primero más la transformación del segundo, entonces voy a explicar de la siguiente manera. Transformación del primero, aquí está. Más la transformación del segundo. Ahora, transformación de esto me va a dar con esto, ¿no ve? Dice, escribe el primero y escribe el segundo. Entonces, de todo esto, su transformada me va a dar el primero y el segundo. De todo esto, su transformada me va a dar el primero y el segundo. Okay. Primero y segundo. Primero y segundo. Sumado esto me va a dar x sub 1 más x sub 2. Y sub 1 más y sub 2. Entonces ya tengo
este resultado y ya tengo este otro resultado. Comparo este con este. ¿Son iguales? Sí. Sí, ¿no? Por lo tanto, puedo decir que el axioma de la linealidad se cumple. Bien. El segundo axioma. ¿Qué dice el segundo axioma? Dice, la transformada del escalar por el espacio vectorial, dice que tiene que ser igual a el escalar por la transformada del espacio, ¿no? O sea, esto voy a comparar con esto. Verificaremos si eso es esto. Bien, primero, escalar por cada uno de ellos, escalar por este. Aquí está. Ahora a esto le voy a aplicar la transformación. ¿Cómo? ¿Qué dice? Aquí dice. Escribe el primero, escribe el segundo. Bien, escribo el primero, aquí está. Escribo el segundo, aquí está. O sea, ya la transformada ha sido resuelta. Factorizo A porque está en ambos términos. Saco A afuera, me queda X1 y Y1. Perfecto. Ahora procedo con el otro término. Escalar por T por la transformada del espacio vectorial. Simplemente la transformación de este espacio dice, anoto el primero y luego el segundo. Anoto el primero y anoto el segundo. Aquí está, el primero y el segundo. Y voy a tener el escalar por esto. Si comparamos el primer resultado con el segundo, es igual. Por lo tanto, puedo decir que esta transformación es transformación lineal. Bien, espero haya estado claro. Por lo tanto, tienen aquí la tarea U5.1. Esta tarea dice lo siguiente. Se tiene la transformación T que va de el plano al espacio, tal que se tiene en el plano, allá, aquí no, estoy a R3, este sería R2, ¿no? Porque aquí tengo 1, 2. Hay que corregir aquí, este sería 2, sería del plano al plano, tal que tengo este espacio vectorial y lo que quiero es realizar la transformación y verificar si es transformación lineal o no. Bien, por otra parte se tiene la transformación que va del espacio al plano. A ver, veremos. 1, 2, 3, espacio, está bien. Al plano, 1, 2, está bien. Entonces, como segundo, quiero verificar que esta es una transformación lineal. Por favor, deben desarrollar la tarea 5.1. Y hasta aquí yo habría, a ver, veremos, sí, hasta aquí habría terminado con lo que es transformaciones lineales.